muy buenos días. Aquí estamos otra vez juntas, aprendiendo, ya listas para recibir del Señor, sentadas siempre a los pies del Señor, y eso incluye nuestro corazón. Ya tenemos nuestra Biblia en mano, nuestro cuaderno de notas. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas y nuestra serie se va a llamar La soledad sin soledad. ¿Te has sentido sola? A ver, ¿por qué? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar ante esta situación? Esto es lo que nosotros vamos a ver en esta serie. Y vamos a orar para ponernos en manos de Dios mientras nuestras hermanas también ya se van incluyendo en esta transmisión. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de poder tener un tiempo donde nosotras nos sentamos a tus pies para recibir tu consejo, tu verdad, tu palabra. Te pedimos, Señor, tu cobertura para este tiempo, Señor, y que tu palabra sea prosperada en cada corazón. Inquieta muchos corazones de muchas mujeres en este tiempo. Se ha marcado mucho esta necesidad, Señor, y podemos decir que muchas que no estamos solas porque te tenemos a ti, Señor, pero es un tema, Señor, que se presenta muchas veces, toca a muchos hogares, toca a muchas mujeres, toca a muchas personas, y pedimos que nos ayudes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, nos vamos a sentar cómodamente. Hoy nuestro tema, como les digo, va a ser la soledad. ¿Mi amiga o mi enemiga? Nuestras Biblias en el Salmo 73, 23, y dice lo siguiente: sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Un salmo es una oración que sale de un corazón que está pasando precisamente por una necesidad, y en esta declaración dice: yo siempre estoy contigo. Bueno, soledad. ¿Qué es la soledad? Soledad es un sentimiento de vacío. Buscando las definiciones, habla de un sentimiento de vacío, habla de sentirse alejados, habla de sentirse excluido o separados. Todas en algún momento podemos decir: bueno, yo me identifico con esa definición. Quizá ahorita tú estés pasando y sintiéndote un vacío, nada llena tu corazón, pero también te puedes sentir alejado o excluido. No me hablan, no me toman en cuenta, no están aquí, me tienen alejado, estoy separado de una comunión. Entonces es una necesidad. La soledad se presenta muchas veces, en muchos momentos, pero Dios, en su naturaleza, nos cuenta en la Biblia que Él es un Dios que tiene sentimientos. Y vamos a ver un poquito de que Él es la Trinidad, tres en uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Él creó al hombre, Él tenía una relación con el hombre y después formó a la ayuda idónea. Ojo, muy importante. Dios creó al hombre y después de ahí tomó a la ayuda idónea. Ya sabemos que de la costilla del hombre Él sustrajo y de ahí formó a la mujer, que es su ayuda idónea, pero no su Dios. Adán estaba en un estado perfecto, estaba en un estado de comunión, pero la obra de Dios culminaría con esa bella creación que somos las mujeres también, los hombres, las mujeres, y toda su creación es bella, pero culminó con la mujer. Y de ahí que viene prole, de ahí vienen los hijos, y de ahí las personales. No es que nosotros nos estemos multiplicando y ya, no. Él pensó en la relación, así como Él es un Dios trino, hizo al hombre, se relacionó con el hombre y tiene relación con todo lo que Dios ha creado, pero
De ahí que vienen las relaciones interpersonales a través de la familia. Y ahí vemos entonces la semejanza del hombre con su creador, un ser relacional. Primera relación del hombre, ¿con quién fue? ¿Con la mujer o con Dios, ¿verdad? Y la segunda relación fue con su esposa, con su mujer. Todo en perfecto estado, todo en orden y todo cumpliendo un propósito. Entonces el problema comienza en la separación de Dios, cuando el hombre cae en desobediencia y pierde esa comunión, esa relación tan perfecta que él tenía con Jesús, y ahí que entra la confusión y de ahí la provisión de Dios de mantener una comunión con el hombre a través de su palabra, en ese tiempo de los profetas, de promesas, de hombres santos, pero a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo es como nosotros somos restaurados a la relación con Dios. Pero las consecuencias de ese momento en que el hombre cayó en desobediencia aún las vivimos, hasta no tener un encuentro personal, un encuentro de veras personal con Cristo y sabernos mantener en su verdad, en su palabra, que es la provisión de cada día, nosotros vamos a experimentar esa plenitud. La sensación de vacío o soledad o alejamiento, como lo vimos en sus diferentes definiciones, la soledad, exclusión o sentirse separados, porque es un sentimiento, lo comentó, es un sentimiento. La sensación es una experiencia que todos en algún momento hayamos experimentado. Hoy mismo vemos muchos casos de gente que padece soledad dentro de un hogar rodeado de su familia, y tú dices, ¿cómo es que puede experimentar soledad una persona que tiene su familia? Gente que se siente sola en un trabajo y está rodeado de compañeras de trabajo. También gente que se siente sola en la escuela, en medio de una prueba, en medio de un problema que se presenta, puede sentir esa sensación de vacío, de exclusión, de la soledad. Pues hoy mismo vemos eso. Todos los días en la enfermedad podemos llegar a sentirnos solos. Nadie me habla, nadie sabe cómo me siento. Son sentimientos que empiezan a invadir el alma. El sentimiento de soledad va acompañado siempre de dolor, pues puede ser de desesperación, puede ser de depresión, tristeza, desánimo, amargura, resentimiento. Y por lo regular, cuando se sienten todas esas cosas, se busca muchas veces, y digo que por lo regular porque no hablo del 100%, pero en la mayoría de los casos cuando se experimentan esos sentimientos se busca por las vías equivocadas, y muchas mujeres, muchas personas solas buscan un refugio de manera equivocada, como en el alcohol, en drogas, en medicamentos, van al psiquiatra, el psiquiatra buscando la manera de desinhibir esos sentimientos de dolor, y la gente se hace adicta o dependiente de ese tipo de medicamentos para inhibir el dolor. La gente se refugia en la televisión, las series, programas que muchas veces no edifican. En el internet, gente que se hace adicta a la televisión, al internet, al celular, todo el día, todo el tiempo, toda la noche, duermen con el celular porque se crea una dependencia, al sexo también, a las compras y bueno, muchas cosas que nosotros pudiéramos mencionar acerca de la manera como se busca canalizar ese dolor y escapar. Romanos 1:23 dice la respuesta a esta manera de que cómo el ser humano o cómo muchas mujeres podemos responder fuera de la voluntad de Dios. Y dice la palabra que en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, se adoran ídolos. Entonces vienen a formar parte de la vida y de cubrir ese vacío, pero fuera de la voluntad de Dios. Con esto tenemos en cuenta que buscar suplir nuestra necesidad, ese vacío, el sentirnos rechazadas, el sentirnos solas,
buscando suplir esa necesidad, es verdaderamente cuando buscamos de un encuentro con Dios, y Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Dios. Por eso dice que en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, o sea, en este momento Él vive y vivirá por los siglos de los siglos, las personas, al rechazar esa bendición o esa dádiva, se adora otra cosa que no es Dios. Entonces, son ideas humanas, son pensamientos de hombre que quieren buscar, llenar y solucionar ese vacío. Dios mira nuestra necesidad y Él mismo se presenta a nuestras vidas para llenar el corazón, para ayudarnos a enfocar nuestra mirada en el autor de la vida abundante y perfecta, para que nos despojemos de la dependencia a la creación y nos lleva a la dependencia a Él. Como en el principio, así como vivía la plenitud y como el hombre y la mujer estaban en esa plenitud, dependiendo primeramente de Dios y cumpliendo un propósito, así Dios quiere restaurar nuestras vidas. Un ejemplo de esto, de cómo Dios quiere restaurar nuestras vidas, es el ejemplo de la mujer samaritana, quien es expuesta ella al dolor, al vacío. Estamos hablando de la soledad, a la exclusión. Buscó llenarlo con una relación y fue confrontada por el mismo Jesucristo en ese sentido. Pero podríamos nosotros identificarnos con ella. Hay quienes buscan llenar el vacío de la soledad, como lo mencionamos antes, con alcohol, antidepresivos, trabajo, juegos, muchas actividades, y lo cual jamás llenará nuestra necesidad. En Juan capítulo 4 es una historia muy hermosa porque habla de una mujer que Jesús fue a encontrarla. Al encontrar a esta mujer buscaba llenar ese vacío en la manera como ella se imaginaba, como le habían enseñado buscar a Dios, pero Él mismo fue a su encuentro y ella estaba pasando por ese momento. Podríamos identificarnos muchas, y vamos a leer un poquito, un párrafo nada más, capítulo 4 del libro de Juan al 13, dice: eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje, por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso una mujer de Samaria llegó a sacar de la agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Y ahí vemos un motivo por el cual ella pudo haber sentido soledad o rechazo. ¿Por qué? Porque los samaritanos estaban excluidos, se consideraban gente indigna de siquiera poder relacionarse, hablarle. Entonces es una manera en que una persona puede llegar a sentir soledad. Pero Jesús continúa hablando con ella en este largo diálogo, pero solo vamos a ver un poquitito. Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Y aquí vemos cómo Jesús comienza a mostrarse a una mujer sedienta, pero su sed no era de agua natural, como un vaso de agua que aquí me trajeron, gracias, sino del agua de Dios, aquello que puede llenar, que puede mojar esta tierra que quizá pueda estar seca. Ella contesta en el verso 15: Señor, deme usted esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. En sus sentidos naturales, y como todas las mujeres, muchas veces queremos la respuesta inmediata: ya, dame lo que yo necesito en este instante. Pero en el mismo diálogo con el que Jesús lleva a esta mujer, la lleva a confrontarse consigo misma en la necesidad, en la verdadera necesidad. Jesús le dijo: ve, llama a tu esposo y regresa aquí con él. Y ahí fue un momento que confronta una necesidad muy grande en esta mujer, un vacío, algo que la hacía sentir rechazada,
algo que no lograba llenar ese vacío, y solamente un vacío que solamente Dios puede llenar. La soledad así se llega a experimentar, por eso muchas veces hay ese tipo de situaciones en muchas mujeres que no logran llegar a sentirse en plenitud y buscan en relaciones con una persona, con otra persona, y en este caso ella lo manifestó de esa manera. Ella le responde: no tengo esposo. Jesús le dijo: es cierto, porque 5 has tenido y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, me parece que usted es un profeta. Una de las cosas que nosotros podemos experimentar cuando tenemos un acercamiento con Dios es que Él va a revelar la verdadera necesidad que nosotros tenemos, y es Él. Jesús es nuestra necesidad. Cuando nosotros nos sentimos solas, corremos el riesgo de ir en busca de otras relaciones antes que al Creador, y nosotros debemos ir al Creador, el que todo lo sabe y el que podrá llenar el vacío en nuestro corazón. Hay ejemplos en la Biblia de personajes que experimentaron la soledad, porque ninguna de nosotras estamos excluidas de experimentarlo en alguna ocasión, o quizá ahorita lo estés experimentando. Hay personas que se están sintiendo muy solas, aún a pesar que conocen de la palabra de Dios. Aún a pesar de ello, el conocer no quiere decir que estemos dependiendo de Dios. Y tenemos que aprender de personajes bíblicos que llegaron a experimentar la soledad, pero que supieron canalizar, saben de dónde está la fuente, donde se pueden sostener firmemente hasta que pasan esa prueba. Una de ellas, un personaje que vamos a mirar, es Ana. En 1 Samuel 1:6 nos habla de una mujer que sentía mucho dolor, porque es parte de lo que siente una persona cuando se siente sola, cuando se siente excluida, cuando se siente rechazada, cuando se siente que a pesar, Ana tenía un esposo que le amaba mucho, y sin embargo ella no podía sentir plenitud. ¿Por qué? Porque no es una persona, no son las cosas que nos rodean, no son los bienes materiales, sino es Dios quien nos provee y llena el vacío en nuestro corazón. La palabra de Dios menciona lo siguiente en 1 Samuel capítulo 1, en el verso 6 y 7, dice: como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba Ana que lloraba mucho y ni quería comer. Todos los años cuando iban al santuario, Penina la trataba así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos figuras, una mujer que tenía hijos y otra mujer que no tenía, y dentro de su cultura eso era causante de dolor. ¿Por qué? Porque se consideraba una maldición, algo muy grave el no poder tener hijos dentro de su mundo y su cultura. A lo mejor ahorita no, y tú y yo no podremos decir: ay, ¿cómo puede sentirse así una persona? Pero sí te puedes llegar a sentir. A lo mejor no es por hijos, a lo mejor es porque no puedes tener una buena relación con tus padres, o no puedes tener una buena relación con tu esposo o con tus hijos, y el dolor es muy grave. La soledad puede ser experimentada en el trabajo, no se te valora, y todo eso puede causar dolor. Aquí dice que era tan grave su dolor, o sea, ella había entrado ya en una depresión, que es una de las evidencias de una persona que pueda sentirse sola. Llorar mucho, no tener hambre, o sea, estamos hablando ya de algo grave. En el verso 10 dice: Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, y por eso oró a Dios. ¿Qué hizo? Muy bien, oró a Dios. ¿Qué haces tú cuando tú te sientes tan sola, tan triste, cuando estás con un vacío dentro de tu corazón? La palabra de Dios dice en el verso 18, en la parte B, que Ana regresó después de orar, después de derramar el corazón ante el Señor. Ella regresó, comió y dejó de estar triste. La palabra de Dios no dice que en ese instante apareció un hijo, 2 hijos o 20 hijos, o que le haya resuelto, sino el soltar su pena, su carga al Señor y llenarse de la presencia de Dios.
es la manera que todas las hijas de Dios y todas nosotras debemos mantenernos aferradas a Dios en un momento cuando nos sentimos tan desoladas, tan solas, tan tristes. Busquemos al Señor. Y definitivamente no podemos dejar de mencionar el ejemplo más grande en el aspecto de que haya experimentado soledad, pues es nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, Él experimentó la soledad más amarga. Yo creo que Adán y Eva lo pudieron haber experimentado cuando fueron excluidos del jardín del Edén, y muchos hombres de Dios llegaron a experimentar el dolor de la soledad, de no tener una relación con Dios a causa del pecado. Pero en esta misma, dice la palabra en Marcos 15:34, que Jesús gritó con fuerza, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces vemos aquí que Él experimentó la soledad más grande y más dolorosa que puede experimentar alguien que haya tenido una relación con Dios y después ya no tenga esa relación a causa del pecado, porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. De ahí que nosotros debemos de pedir perdón a Dios, porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Él cargó con todo el dolor de nosotros, con toda la pena, con toda la tristeza que pueda experimentar nuestro corazón, para que nosotros pudiéramos tener suplida esa necesidad y saber que aún a pesar de cualquier cosa, Él está ahí. No nos separamos de Dios. Esa debe ser nuestra manera de nosotros entender. La palabra en Isaías 53:3 dice, todos lo despreciaban. Así que Jesús puede saber cómo se siente alguien que es despreciado dentro de su hogar, que no es tomado en cuenta en el trabajo, en el hogar, en una familia, o aun cuando tú sientas todos esos pensamientos vengan y te asalten dentro de la iglesia. A lo mejor fue un hombre que él sintió mucho dolor, experimentó sufrimiento, así lo menciona Isaías 53:3. Aún dice que todos evitábamos mirarlo, así dice la palabra, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Quizá todavía él puede experimentar el dolor de cuando nosotros pasamos por alguna situación y nos dicen vamos a orar, ay no, es un desprecio a la presencia de Dios. O sabes qué, mira, dice la palabra esto, no me es suficiente, no, es un desprecio. Ahora, Él cargó ya pasó ese momento, Él cargó con ese desprecio, con esa actitud cuando nosotros evitamos mirar a Dios, buscar de Dios, o no tomar en cuenta su palabra, no tomar en cuenta sus consejos, no tomar en cuenta su gran obra. Pero Jesús es empático con el dolor, con la soledad, porque Él la experimentó. Al tomar Él, como comento, todos nuestros pecados, Él experimentó esa terrible soledad y el origen de esta. ¿Cuál es el origen de la soledad? El estar separados del Padre. Y Él lo permitió en su propia persona para podernos quitar esa carga. Cargó Él nuestra carga de pecados para que nosotros hoy pudiéramos gozar de su bendición, de la restauración y de la relación que podemos tener con Dios. ¿No te da alegría eso? Yo creo que sí. Hebreos 12:2 en la parte B dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y la felicidad que Él tenía es de vernos a ti y a mí entrando y caminando en este mundo, porque estamos de paso solamente. La palabra de Dios dice que somos extranjeros y advenedizos. Aquí no está nuestra ciudadanía está en el cielo, pero mientras pasamos este desierto vamos a experimentar muchas veces esa sensación de dolor, de tristeza, soledad, pero sin embargo el Señor ha dejado provisión, y eso nos debe de hacer sentir muy dichosos de saber que no estamos solas. David es otro de los personajes mencionados en la Biblia que estuvo muy familiarizado con el dolor.
De hecho, toda su vida en sus salmos, cuando leemos sus salmos, expresa dolor, expresa el rechazo, expresa la vergüenza que se siente a causa del pecado y estar excluido de la presencia de Dios. Así como la palabra de Dios lo menciona, todos han pecado y todos excluidos de su presencia. Él experimentó, y todos los que en algún momento estamos conscientes del pecado hemos experimentado ese dolor, pero también la bendición de su provisión. Mientras nosotros leemos el Salmo 25, 16 al 21, que es un salmo muy hermoso, veremos allí el anhelo de David de estar conectado, de tener una relación con Dios y su confianza puesta en Él. Voy a leer solamente un pedacito y dice: vuélvete a mí, tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, que son muchos y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Entonces vemos que en su oración vemos que a pesar de estar teniendo toda esa situación que lo agobia, que lo hace sentir triste, que lo hace sentir en una situación muy dura, pero tomado de la mano de Dios. Jeremías es otro de los personajes que leemos en la Biblia, también que experimentó soledad. Aunque él tenía la bendición de servir al Señor, el dolor invadió su corazón muchas veces por ver la condición de toda su nación. Jeremías dijo: sufro mucho, madre mía, mejor no hubiera yo nacido. O sea, el dolor rebasaba tanto el ver tanta situación tan difícil, tan rebelde, tan horrible que se estaba mirando en su pueblo. Y él en su oración, en su manera, expresaba el dolor. A nadie le hice daño, todos me maldicen y me acusan de rebelde. En ese sentido, él expresaba el dolor que sentía de tanto rechazo, tanto dolor. Jeremías confió en el Señor y siguió él llamándolo Dios de mi salvación. Lamentaciones 3, 22 y 23 es uno de los versos que usamos mucho, pero es un escrito que quedó ahí plasmado para que viéramos que la naturaleza de hombre se experimenta, y en el llamado de Dios a cumplir la misión no quiere decir que estemos excluidos de dolor. Dice la palabra: sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renueva su gran amor y su fidelidad. Y yo creo que todos lo hemos experimentado, como después de un día tan doloroso puedes estar sintiendo todo eso, pero cuando vas y derramas tu corazón al Señor, mis fuerzas son renovadas, y el nuevo aliento, el nuevo experimentar su poder, su gracia dentro de nuestro corazón nos lleva. Hay muchos personajes en la Biblia que pasaron por dolor, como Elías. Al ser perseguido, se sintió solo. Y en medio de su tristeza y prueba, Dios, quien le había llamado y le había mandado a predicar, le sostuvo por su fidelidad y no lo abandonó. Esa es una historia, nada más por mencionar otra, pero en todos los casos podemos nosotros concluir que nuestra necesidad de compañía, de soporte en un momento difícil, cuando nadie nos puede entender, en un momento de rechazo por causa de nuestro testimonio al creer en Jesús, por sentirnos destrozadas por una condición como la de Ana, en una necesidad de que alguien se burle, por una necesidad nuestra, cuando alguien nos quiere avergonzar y echar en cara nuestra necesidad, no estamos solas. En ese problema que estás pasando ahorita, en este momento, en este preciso momento, no estamos solas. Nosotros tenemos que decir, como comenzamos con nuestro verso, Salmo 73, 23, a pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida.
que el Señor pueda ver, oír de nuestros labios que a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, a pesar de todo eso, siempre vamos a estar con el Señor. No le vamos a dar la espalda, no vamos a apostatar de nuestra fe, no vamos a abandonar nuestro llamado, nuestro propósito, nuestra situación. Dios la tiene en sus manos. Hermanas, concluimos en esta mañana que Él nos ayude a vivir por fe y no dependientes de otros. Y mucho Dios está con nosotros siempre hasta el fin del mundo y después Él nos va a recibir en gloria. Eso es algo que nos debe sostener. Nosotras debemos corresponder como los santos hombres y como las santas mujeres de Dios, aferradas a Él. Así, nuestra vida será una vida de verdadera comunión y vamos a ser mujeres fuertes, mujeres valientes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús quiero agradecerte, Señor, por esta palabra que nos alienta, nos anima, y te doy gracias porque sé que a través de esta enseñanza, Señor, tú nos vas a dar luz, tú vas a sostener a aquella que se está sintiendo sola. Pero si hay algún corazón que en este momento quiere confesar su necesidad, toma esta oración de fe, Señor. Llena el corazón, Señor, que seas tú tomando sus cargas, sus pecados, si acaso eso es lo que está separando de ti. Pero si hay algún problema, enfermedad, alguna necesidad, Señor, que sientan, Señor, tu presencia, tu poder y gracia, sentando, Señor, en este momento, que ninguna podamos, Señor, decir que estamos solas, porque si tú estás con nosotros, tú nos sostienes y nos ayudas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios las bendiga a todas.